Ahí va. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse de vuelta a estas charlas online que venimos teniendo. Ya se está recuperando un poco la continuidad. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece sumamente interesante, que es la interacción corazón-pulmón, ¿sí? Es un tema que es 90% fisiología, en realidad casi todo es fisiología, ¿sí? Así que gran parte de la charla va a estar basado en esto. Vamos a ver primero cómo es la fisiología normal, o sea, qué pasa cuando respiramos como ahora, y cómo se altera con respecto a la ventilación mecánica. Así que cosas tenemos que tener en cuenta, y cómo esto, digamos, lo podemos aplicar a la anestesia. Y después, al final de toda la clase, voy a hablar 2 minutitos, porque la verdad que no se sabe, no hay mucha evidencia científica real sobre qué hace la ventilación mecánica en cuanto a la circulación esplácnica, hepática y renal. ¿Sí? Después voy a explicar bien por qué. Si bien hay muchas cosas descriptas, es todo medio teorías e hipótesis. ¿Sí? Pero bueno, después vamos a centrarnos en eso. Esto, bueno, cuando termino esta clase, nuestro objetivo es que entendamos qué es el concepto de interacción corazón-pulmón, ¿sí? O que lo repasemos, que repasemos algunos conceptos básicos de lo que es la circulación cardiovascular, entendamos el concepto de estructura colapsable, portadora de flujo. Ahora vamos a ver bien esto, un poco lo que son los resistores de Starling, ya lo vamos a ver. Repasar, como les dije, la fisiología de la interacción corazón-pulmón en la respiración espontánea y ver cómo esta se modifica cuando utilizamos la ventilación mecánica. Y por último, algunas palabritas sobre ventilación mecánica y y su efecto a nivel renal y esplácnico. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a comenzar con una diapositiva repetida de otras clases, ¿sí? Un poco para recordar que todos estos temas están relacionados entre sí, ¿sí? Por más que nosotros veamos los temas de manera separada, veamos ahora interacción corazón-pulmón, después veamos inotrópicos y vasopresores, veamos manejo de fluidos, la idea es de todo esto poder empezar a llevarse los conceptos más importantes y empezar a, digamos, juntar el conocimiento de todo y así poder tratar a nuestro paciente como de una manera más integral, ¿sí? Entonces repasemos lo que es el concepto de estabilidad hemodinámica. Es este estado fisiológico mediante el cual el sistema circulatorio es capaz de proporcionar una adecuada perfusión de los tejidos, ¿sí? Y sabemos que hay tres grandes protagonistas: el sistema cardiovascular, el sistema pulmonar y el sistema sanguíneo, ¿sí? Hoy vamos a hablar de dos de estos grandes protagonistas, ¿bien? Recordar también la importancia de lo que era el delivery de oxígeno, ¿sí? No vamos a ahondar en esto, pero ¿se acuerdan que nuestro objetivo principal, siempre cuando tratamos estos temas, era optimizar el delivery de oxígeno, ¿sí? Asegurarnos de que a cada célula le llegue el contenido adecuado de oxígeno para que pueda, digamos, respirar de manera correcta y cada célula funcione en óptimas condiciones, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo las interacciones en el corazón y en el pulmón nos pueden afectar este delivery de oxígeno y por ende alterarnos este equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno a la cual se ve, digamos, inmerso nuestro paciente en cada cirugía, ¿sí? Bien, bueno, sin más preámbulos nos vamos a meter un poquito en lo que es la clase. Vamos a ver los dos protagonistas del día, ¿sí? El corazón y el pulmón. Y obviamente, sin duda, este es un tema muchísimo más complejo del cual yo les voy a pasar a comentar ahora, ¿sí? Pero yo espero que más o menos en esta hora de clase que vamos a tener, entendamos el concepto macroscópico, ¿sí? Y así o lo repasemos, y así le damos pie a poder profundizar un poquito más, ¿sí? Nosotros sabemos que el sistema cardiorrespiratorio suple oxígeno a todo el organismo, ¿sí? Por lo que desde un punto de vista funcional, tanto el corazón como el pulmón trabajan como una misma unidad, ¿sí? O sea, su función es básicamente la misma, o sea, que de alguna forma le llegue el oxígeno a las distintas partes del cuerpo, ¿bien? Esta interacción de la cual vamos a empezar a hablar ahora, es posible básicamente y en gran medida dependiendo de lo que es la localización, ¿sí? de estas dos estructuras. Estas dos estructuras se comparten una localización intratorácica, ¿sí? En la práctica nosotros podemos decir que el corazón, ¿sí? Es una bomba,
dentro de otra bomba, ¿sí? Perdón, es una cámara de presión dentro de otra cámara de presión que es el tórax, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos algunas imágenes para nada, hacerlo un poco más lindo, y saber que cómo digamos, el cuerpo divide en compartimientos, ¿sí? Un compartimiento torácico, un compartimiento abdominal, ¿sí? Después un compartimiento periférico, ¿sí? Y cada uno de estos compartimientos van a estar influenciados por distintos tipos de presiones que ahora vamos a ir viendo. ¿Bien? Pero nada, la importancia de tener en cuenta esta íntima relación que hay entre el corazón y los pulmones y los grandes vasos, ¿sí? Su relación con el diafragma y cómo las presiones abdominales también pueden influenciar en, digamos, cambios en la funcionalidad del corazón por distintos cambios de presiones, ¿sí? Entonces, siempre que aumente o disminuya la presión dentro del tórax, nuestro corazón y sus distintas estructuras colapsables van a verse afectadas, ¿sí? Van a disminuir, van a terminar disminuyendo o aumentando el gasto cardíaco, que es lo que a nosotros no, nosotros necesitamos que esté óptimo para este correcto delivery de oxígeno, ¿sí? Bien, perfecto, bueno, algunas imágenes más para que veamos más de lo mismo, ¿sí? Estas, en cuanto a lo que es el compartimiento abdominal, principalmente para recordar la importancia de todos los que son, todo lo que es el aparato vascular, ¿sí? Todos los vasos de capacitancia venosos y, digamos, los vasos, el gran contenido de sangre que encontramos en este compartimiento y cómo va a estar influenciado por las presiones abdominales, ¿sí? Que también van a estar influenciados por cambios a nivel de la respiración con el diafragma, por ejemplo, y la importancia que tiene esto en cuanto al retorno venoso, ¿sí? Simplemente para que tengamos la imagen en mente, más de lo mismo. Bien, bueno, además de los efectos mecánicos directos de la interacción corazón-pulmón, que es sobre los cuales nosotros vamos a hablar más que nada en esta clase, eh, la interacción corazón-pulmón en sí abarca un poco más. Abarca lo que es interacción neurológica, ¿sí? Y lo que es interacción humoral. Para que se den una idea, básicamente, algunas palabritas de esto, en cuanto a lo neurológico, tanto el corazón como el pulmón, principalmente decir lo que es la parte mediastinal, va a estar muy cargada de lo que es la parte autonómica, ¿sí? Rodeado de muchos receptores, de muchas terminales aferentes y eferentes. Entonces, por ejemplo, ante aumentos grandes de, el volumen pulmonar, ¿sí? Se pueden desencadenar bradicardias, ¿sí? O taquicardias, que digamos, en condiciones normales son fisiológicas, pero bueno, son respuestas autonómicas y una interacción corazón-pulmón, en fin, de alguna índole, ¿sí? Y después está probado que la ventilación mecánica, con o sin PIP, nos va a producir un aumento de la secreción del sistema catecolaminérgico, ¿sí? De la noradrenalina, por ejemplo. Nos va a producir aumentos en lo que es la renina, aumentos en lo que es el péptido natriúrico atrial, ¿sí? Entonces, nada, no solo es lo mecánico la interacción corazón-pulmón, pero es en lo mecánico en lo cual hoy vamos a hacer énfasis, ¿sí? Bien. Ahora, un concepto importante. Todos nuestros pacientes, y recalco la palabra todos, se van a ver beneficiados del conocimiento de la interacción corazón-pulmón, ¿sí? Todos, desde el ASA 1 joven sin nada hasta el paciente fregado, ¿sí? Pero principalmente aquellos que tengan menor resto fisiológico van a ser los más beneficiados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente ASA 1, uno lo puede estar ventilando mal durante toda una cirugía, ¿sí? Haciéndole destrozos desde un punto de vista fisiológico, y quizás termina la cirugía, se despierta, respira hondo y no le pasó nada, ¿sí? Porque tiene más margen digamos, de tolerancia a nuestra negligencia, por así decirlo. Pero en el paciente que está un poco más fregado, ¿sí? El paciente de ASA 3, ASA 4, con muchas comorbilidades, con patologías cardíacas, ¿sí? Que se le empiezan a sumar distintas cosas, ya el margen, la tela para cortar es mucho más corta, ¿sí? Es mucho más chiquita. Entonces se van a ver que en estos pacientes es donde principalmente, donde más que nada tenemos que tener en cuenta estas interacciones corazón-pulmón para optimizarlo, ¿sí? Y tratar de que su resultado sea el mejor. ¿Bien?
La comprensión, esto también es muy importante en cuanto a entender la interacción corazón-pulmón, es la base para la comprensión de todo lo que es la monitorización hemodinámica funcional, ¿sí? Todas estas clases que venimos viendo ahora, de la variabilidad del volumen sistólico, de todos los monitores avanzados, de la presión de pulso y todas esas cosas, para poder hablar de todo eso uno tiene que tener más que nada en claro todo esto de lo cual vamos a hablar ahora, ¿sí? Es la base para todo lo que se viene. ¿Bien? Perfecto. Bueno, vamos a repasar unos conceptos básicos antes de arrancar, ¿sí? Todos sabemos más que nada que, para simplificarlo de alguna manera, el sistema cardiovascular se puede dividir en dos componentes principales. Una parte que sería un circuito, ¿sí? Donde tenemos el sistema vascular sistémico, tanto las arterias como los vasos venosos de capacitancia en todo el cuerpo, ¿sí? Actúan como tubos que conectan a las bombas. Tenemos una bomba, dos bombas, un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho, dos estructuras que están rodeadas de un pericardio, que son bombas que funcionan en paralelo, o sea, de manera paralela, pero están conectadas en serie, ¿sí? Trabajan en serie, conectadas por la circulación pulmonar, ¿sí? Entonces, si se fijan acá a la derecha, a ver si se ve esto, ¿cómo pongo? Control remoto, no, anotar. Bueno, no sé si ven el mouse, espero que sí. Si no lo ven, dígame algo. Sí, Charlie. Este, Sí, sí, se ve. Perfecto. Entonces tenemos distintas estructuras, hay distintas formas de ver estos modelos, digamos, de compartimientos de la circulación, ¿sí? Podemos dividirlo en tres, como veníamos diciendo antes: un compartimiento torácico, un compartimiento abdominal y un compartimiento periférico, ¿sí? Y vamos a ver cómo dependen de distintas presiones, ¿sí? El compartimiento torácico va a estar muy influenciado por lo que es la presión intratorácica, que en condiciones normales la podemos equiparar con la presión pleural. La presión abdominal va a regir en cuanto al compartimiento abdominal y la presión atmosférica en lo que es el periférico. ¿Sí? Bien. Y esto es un concepto. Esto es un concepto muy, muy, muy importante. Está de acá abajo que dice el flujo, ¿sí? Este flujo circular que hace que vaya al corazón, a pulmón, periferia, vuelva, todo este círculo, este circuito, se va a mantener principalmente por gradientes de presiones, ¿sí? Entonces, para que la sangre vaya de un lado al otro, esta sangre tiene que pasar de un lugar con mayor a un lugar con menor presión, ¿sí? Entonces, el flujo, para que esto se mantenga circular, digamos, va a depender de gradientes de presiones, y sobre esto vamos a tratar durante casi toda la clase, ¿sí? Es un concepto muy, muy importante. Bien. Vamos a tener uno de los objetivos que nos propusimos entonces era entender el concepto o repasar el concepto de las estructuras colapsables en las cuales pasa un flujo interno, ¿sí? Entonces de estos tenemos un montón. Tenemos, por ejemplo, los vasos, ¿sí? Un vaso que está rodeado de cualquier cosa es una estructura colapsable, ¿sí? Que puede tender al colapso o a la distensión. Mismo un bronquiolo, un bronquio, es una estructura colapsable con un flujo interno, en ese caso es un flujo aéreo, ¿sí? Entonces este concepto de estructura colapsable con flujo interno se puede aplicar en distintas partes del cuerpo, ¿ok? Vamos a decir que una estructura colapsable ofrece una resistencia tanto a la distensión como al colapso, ¿sí? Y tienden a volver a su forma natural. ¿Okay? Una vez finalizado esta fuerza que tendió a la distensión al colapso. Piensen en un vaso, ¿sí? O piensen más fácil, por ejemplo, y ya nos metemos en tema, en lo que sería la aurícula derecha, ¿sí? Si yo le aumento mucho el retorno venoso, ¿sí? Esta aurícula va a tender a la distensión. Bien, una vez que cese esta fuerza, este aumento de retorno venoso, la aurícula va a tender a volver a su posición normal, ¿sí? Y lo mismo pasaría si se ve un poco más colapsada. ¿Bien? Siempre estas estructuras tienden a volver a la normalidad. ¿Bien? Ahora, el cambio de volumen de esta estructura, ¿sí? Va a depender obviamente de su distensibilidad. No es lo mismo un tubo de vidrio en cuanto a su capacidad de distenderse o colapsarse que un tubo de goma, ¿no? Lo mismo si fuese un vaso, si pensamos un vaso muy extensible como un vaso de una persona muy joven, y un vaso muy rígido como el vaso de un anciano, ¿sí? Bien aterosclerótico, ¿ok?
Y también va a depender de la presión que se ejerza en su exterior, en la pared, ¿sí? O de este concepto del cual vamos a empezar a andar ahora, que es el concepto de presión transmural, ¿sí? Vamos a ver que este concepto de presión transmural va a ser mucho el que nos termine también movilizando, generando estos gradientes de presiones de un lado al otro. ¿Bien? Otra cosa muy, muy importante es que el flujo, a través de la estructura colapsable, va a depender de vuelta de la distensibilidad de la estructura y principalmente de la diferencia de presión entre la entrada y la salida de esta estructura, ¿sí? Ahora vamos a ver un grafiquito para entenderlo mejor. Va a depender también de la presión que la rodea y de la presión transmural. ¿Ok? Bien. Para que entendamos el concepto de presión transmural, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? Esto correspondería a una aurícula derecha, ¿sí? Lo rojo es la pared de la aurícula derecha, es el muro, por así decirlo. Por fuera tenemos a la presión pericárdica, ¿sí? Que en un paciente con ausencia de patología pericárdica se equipara con lo que es la presión pleural, ¿sí? Y que se puede equiparar con lo que es la presión intratorácica, ¿sí? Entonces, la presión transmural, ¿qué es esto? Es, como dice acá, la diferencia de presión entre la presión dentro de la cavidad y la presión que se encuentra fuera de la misma, ¿sí? Que la esté tratando de o colapsar o no la esté tratando de colapsar. ¿Bien? Entonces, si se fija en la formulita, presión transmural es igual a presión en la aurícula derecha, la presión dentro, intracavitaria, menos la presión extracavitaria, o en este caso la presión pericárdica o presión pleural. ¿Sí? Bien. Entonces, ustedes entiendan que cuando la presión transmural sea positiva, ¿sí? Va a querer decir que la presión dentro de la estructura va a ser mayor que por fuera, ¿sí? Entonces esto va a tender a la distensión. En cambio, cuando la presión transmural es negativa, quiere decir que la presión fuera de la estructura va a ser mayor que la que está dentro. Entonces va a tender al colapso. ¿Bien? Y esto claramente nos va a influir en la presión dentro de la cavidad o de la estructura y con la facilidad o dificultad en la cual esta estructura se va a llenar o no, porque de esa diferencia de presión depende este gradiente que dijimos que nosotros que se tiene que formar para poder movilizar el flujo, ¿sí? El mismo concepto, ¿sí? Esto se le llama también lo que es el resistor de Starling, ¿sí? Es un concepto teórico, pero que lo encontramos en todos lados, ¿sí? Cualquier estructura que sea colapsable y que tenga una presión, digamos, en su exterior, se va a tener el mismo compartimiento, ¿sí? Entonces acá vemos, por ejemplo, un vaso, pensemos que es, sí, un vaso rodeado de nada, la presión, lo mismo que vimos antes, la presión en la aurícula derecha y la presión en la intratorácica, ¿sí? Entonces, el flujo depende de la presión de ingreso y la presión de egreso, ¿ok? Para que esto vaya de acá para allá, acá tiene que haber más presión de la que hay acá. Si estuviese al revés, el flujo iría para el otro lado, ¿sí? Eso es lo que decimos de los gradientes de presiones. Bien, como habéis dicho antes, la presión transmural es igual a la presión intracavitaria, ¿sí? Menos la presión extracavitaria. Y cuando esta es positiva, tiende a distender la cavidad. Cuando esta es negativa, que quiere decir que hay más extracavitaria que intracavitaria, tiende al colapso, ¿sí? Y obviamente la resistencia al paso de un flujo en una estructura que tiende al colapso y una estructura que está distendida no va a ser la misma, ¿sí? O sea, acá el flujo va a pasar con mayor facilidad y acá va a tener mayor dificultad. ¿Bien? Bien, sigamos. Bueno, volviendo de vuelta a la premisa esta fundamental del delivery de oxígeno, ¿sí? Vamos a ver cuáles son algunos de los determinantes del gasto cardíaco, que es nuestro, digamos, lo que nosotros queremos optimizar, ¿sí? Y cómo se van a ver influenciados por la ventilación, ¿ok? Recuérdense que el gasto cardíaco o volumen minuto depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, ¿sí? Bien, entonces, como esto es un circuito, lo podemos agarrar de es un circuito circular, lo podemos agarrar de cualquier lado, vamos a agarrarlo como si fuese de izquierda a derecha, ¿sí? Y vamos a ir viendo uno por uno estos puntos, ¿sí? Esto es lo que nos va a llevar casi toda la clase, ¿sí? Entonces vamos a ver primero cómo es el tema del retorno venoso
y la precarga del ventrículo derecho, ¿sí? En relación a la respiración. Una vez que esa sangre llegó, vamos a ver cómo es la poscarga del ventrículo derecho y el ciclo respiratorio. Vamos a ver cómo la respiración influye en la precarga del ventrículo izquierdo. Y por último, cómo es la poscarga del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Vamos a ir viendo uno por uno de estos temas. Si hasta acá alguno tuvo alguna pregunta, me frena, por favor. O si estoy yendo muy rápido, me avisa. Bien. Entonces empezamos de izquierda a derecha, como dijimos. Y vamos a arrancar en lo que es el retorno venoso y la precarga del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces vamos a poner un poco de palabras más técnicas. Cuando hablamos de precarga, estamos hablando de un concepto teórico, por así decirlo, en el cual corresponde al largo relativo de la fibra muscular, ¿sí? Aislada en reposo previo a la contracción muscular. ¿Ok? Entonces, o sea, si pensamos a nivel de un ventrículo, corresponde a la tensión que encuentra, digamos, la pared ventricular al final de la diástole previo a su contracción. ¿Ok? Y esto va a corresponder, o sea, esta tensión se corresponde con el volumen que está dentro de este ventrículo y que es el volumen de fin de diástole. ¿Sí? Entonces, empieza a llenarse, empieza todo el proceso de la diástole, empieza a llenarse, llenarse, llenarse. En el momento justo antes en el cual este ventrículo está por contraerse e inyectar su sangre, la tensión que sufre la pared del ventrículo, bien, toda esta fuerza que tiene, estas ganas que tiene el ventrículo de contraerse y llevar y volver a su normalidad, digamos, a su tamaño normal, va a ser la precarga. ¿Sí? Cuando hablamos obviamente de la precarga del ventrículo derecho, vamos a ver que está determinado por lo que es, por lo que es el retorno venoso, ¿sí? Hacia la aurícula derecha, y va a depender de este gradiente que veníamos viendo, este gradiente de presiones entre lo que es la circulación extratorácica y la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces, para que el retorno venoso vuelva de todo el cuerpo, desde digamos, las cavas inferiores y superiores, regrese a la aurícula derecha y poder así continuar el ciclo cardíaco, tiene que haber un gradiente, ¿no? Tiene que haber más presión del lado del retorno venoso que en la aurícula. ¿Sí? Si hubiese una presión muy alta en la aurícula derecha que sobrepase a la presión que está tratando de hacer el retorno venoso, la sangre no podría ingresar. ¿Bien? Entonces, vamos a pasarlo a una formulita, ¿sí? Que sería que el retorno venoso es igual a esto que es la presión media de llenado sistémico, que ahora vamos a ver bien qué es, menos la presión en la aurícula derecha, ¿sí? Sobre la resistencia al retorno venoso que, digamos, en cada paciente en particular no le vamos a dar tanta importancia porque durante una cirugía no es tan frecuente que este parámetro varíe y nos afecte, ¿sí? Pero lo que sí nos va a variar y sobre lo que sí nosotros tenemos que estar pensando son en estos dos conceptos, en la presión en la aurícula derecha y la presión media de llenado sistémico, ¿sí? Entonces, estas son sobre las dos cosas en las cuales nosotros podemos influir para que aumente o disminuya el retorno venoso. ¿Bien? Entonces, ¿qué es esta presión media del llenado sistémico? Es una medición que lo que te hace es refleja el volumen de sangre efectivo, ¿sí? O volumen sanguíneo circulante efectivo. Es ese volumen que se encuentra en el lecho venoso, por así decirlo, que efectivamente ejerce una presión sobre la pared del vaso y esa presión, digamos, lo tiende a movilizar hacia la aurícula, ¿sí? Vamos a ver que en las venas tenemos el 70% del volumen sanguíneo, ¿sí? La mayor parte de esta sangre que se encuentra en el sistema venoso no genera una presión transmural, ¿sí? No genera fuerza y distensión en el vaso. A este volumen lo vamos a llamar el volumen no estresado, ¿sí? Y la parte que sí genera presión transmural y que sí colabora con esta presión media del llenado sistémico, lo vamos a denominar el volumen estresado. Entonces esto es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de estresar volúmenes con la noradrenalina, ¿sí? Es tratar de transformar todo este volumen no estresado que no nos está generando ninguna presión transmural en un volumen que sí esté generando una presión transmural, que nos esté aumentando esta presión media del llenado sistémico y que si nos ponemos en esta ecuación nos favorezca el aumento del retorno venoso. ¿Sí? Entonces, nada, este es el concepto de presión media del llenado sistémico. Continuemos entonces. ¿Qué es lo que pasa cuando respiramos? ¿Sí? Cuando respiramos hay cambios en la presión intratorácica, ¿ok? Que afectan al retorno venoso y afectan a la aurícula derecha, ¿sí? Tanto en su aumento como en su disminución. ¿Qué es lo que pasa?
Acuérdense que ahora vamos a hablar todo de ventilación espontánea, o sea, cuando estamos respirando normalmente. ¿Bien? Como ahora. ¿Qué es lo que está pasando ahora con nuestro corazón y nuestra presión en cada respiración? Cuando nosotros tenemos una inspiración espontánea, como nuestro diafragma tiende a descender, ¿sí? Y se produce una presión negativa en la pleura, que es lo que produce el ingreso del aire, se produce una disminución en la presión intratorácica, ¿sí? Y por ende, si uno piensa en la ecuación, va a haber un aumento de la presión transmural, ¿sí? Porque si se acuerdan, presión transmural era igual a la presión dentro de la cavidad menos la presión fuera, ¿no? Entonces es presión de la aurícula derecha menos presión intratorácica. Si la presión intratorácica se hace más negativa, si disminuye, aumenta la presión transmural. ¿Bien? Si aumenta la presión transmural, quiere decir que este vaso tiende a dilatarse, ¿no? A distenderse. Si se distiende la aurícula derecha, disminuye la presión dentro de la misma y favorece el ingreso del retorno venoso, porque este equilibrio que dijimos entre el retorno venoso y la aurícula derecha, ¿sí? Si disminuye la presión y aumenta la presión media del llenado sistémico, favorece que vuelva el retorno venoso, ¿sí? Entonces, en la inspiración se favorece el retorno venoso. Otra cosa que pasa en paralelo con la inspiración es que como disminuye el diafragma, aumenta la presión intraabdominal y se comprime todo este lecho esplácnico del cual nosotros habíamos visto las fotos, que está muy vascularizado, ¿sí? Que también te va a tender a aumentar esta presión media del llenado sistémico y te va a tender a aumentar el retorno venoso, ¿sí? Entonces, resumiendo, la inspiración aumenta el retorno venoso. ¿Bien? Lo contrario pasaría con la expiración. ¿Bien? Bueno, acá tenemos un par de curvitas que lo que vemos es lo que sería la curva del retorno venoso, ¿sí? Nosotros ahora tenemos el retorno venoso en función de la presión que tenga la aurícula derecha, ¿bien? Nosotros dijimos que a menor presión en la aurícula derecha, más retorno venoso vamos a llegar, pero tampoco es infinito, no es que, o sea, ¿qué va a pasar cuando yo empiece a llenar de líquido, de sangre, la aurícula derecha? Cada vez la presión va a ir aumentando cada vez más, ¿sí? Hasta que va a llegar un punto en la cual se va a equiparar, digamos, lo que sería la presión media de llenado sistémico con la presión de la aurícula derecha, y este gradiente se termina. Por ende, no entra más volumen, ¿sí? Esta curva va a estar influenciada por distintas situaciones fisiopatológicas, ¿sí? Entonces, si nos ponemos acá a la derecha, vamos a ver que hay, para irnos a los dos extremos, ¿sí? Vamos en la de arriba de todo, vamos a ver lo que es un paciente hipervolémico, ¿sí? Y abajo de todo un paciente hipovolémico, ¿bien? Entonces las curvas de presión y de retorno venoso van a ser muy distintas, ¿no? Y si se fijan, la presión a la cual va a haber un cese del ingreso del retorno venoso va a ser mucho menor, o sea, va a requerir una presión más baja en el paciente hipovolémico, y va a requerir más retorno venoso, o sea, vamos a llegar a esta presión media con más retorno venoso cuando estemos en una situación de hipervolemia, ¿sí? En comparación con esta línea continua que es la línea de referencia. ¿Bien? Entonces, de aquí la importancia de entender si nuestro paciente se encuentra bien o no precargado en cuanto a volumen, ya que podríamos optimizar el tema del retorno venoso y optimizar las presiones que ejerzamos en nuestro sistema, ¿sí? Y por ende todos los gradientes de los cuales veníamos hablando. Bien, eso en cuanto a retorno venoso y precarga del ventrículo derecho. No sé si alguno tiene alguna duda hasta ahora, quizás fui medio rápido. Puedo aprovechar este impasse que quedan. ¿Sí? ¿Alguna duda? Estoy entendiendo 2 horas de Dini en 1 hora y media. Bueno, Gracias. Vilesio, ¿entendiste vos? Charlie, yo tengo una duda, porque no entendí bien. Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Bien. La resistencia del retorno venoso. ¿La qué, perdón? La resistencia del retorno venoso. Pero en el slide anterior. Se te escucha todo cortado, Benay. No escucho.
nada. El segundo factor, el factor denominador, la resistencia del retorno venoso. ¿Sí? Porque hay un audio abierto, ¿no? Sí, ¿quién tiene la radio prendida? Esperá, No se escucha. Sí, no se escucha bien. Y claro, Rossi como siempre. El denominador de la resistencia del retorno venoso, Sí. ¿por qué lo das como un valor constante? Esa es la duda que me quedó. No, no lo doy como constante, o sea, varía de cada paciente. Digamos, todos los pacientes van a tener un valor distinto, no es que es una constante, pero lo que digo es que dentro del contexto, digamos, quirúrgico, no es algo en lo cual nosotros podamos directamente influir, digamos, generar una terapéutica, y es algo que no nos va a afectar tanto en comparación con entender estos dos conceptos. Eso es lo que quería decir. O sea, sobre Perfecto. esto... Y lo último que te molesto, esa resistencia del retorno venoso, ¿puede ser influido por maniobras quirúrgicas, por ejemplo? Sí, totalmente, sí. Listo, ya está, perfecto. Eso sí. Adelante. Eso sí. Pero bueno, quería más que nada concentrarme en esta parte de la ecuación para el tema de los gradientes, ¿sí? Y poder ver cómo nosotros podemos, de alguna Manejar manera, claro. esa parte de la ecuación. Perfecto, te entendí perfecto. Pero obviamente lo que vos decís, Benait, está muy bueno, y va a depender de cada cirugía, obviamente. Si querés después podemos hablarlo bien en detalle, me copa. No, pero está muy bien, porque ¿sabes por qué, Charlie? Yo pensé que era un factor constante, porque esto, la verdad, planteado así como lo tenías vos, no lo tenía, y me interesa muchísimo. Y lo que pasa es que pensé que estaba planteado como un valor constante, ¿entendés? Estaba tratando de pensar ahora si podía ser constante o se podía variar de acuerdo a cada situación que esté el paciente intraquirúrgico. Pero está perfecto, ya entendí. Yo tengo entendido que sí, pero tampoco ahondé mucho en este tema. La verdad que debería leer más todavía a ver si... No, pero es muy cierto lo que decís y está perfecto. Así que avancemos porque está bien. Dale, perfecto. Bueno, aprovecho... Benito, ¿sabés dónde se Sí. ve mucho esto que explicó Charlie? Se ve en las hepatectomías.